Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versos 4 en adelante. Si lo tiene, me dice amén. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, Lucas 2, versos 4 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios, Lucas 2, 4, ahí en el Nuevo Testamento. A Mateo, Marcos y después está Lucas, capítulo 2, versos 4. Y dice así: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y este es el relato que encontramos de Lucas, el evangelista. Lucas era un médico en el siglo I, él practicaba la medicina, y Lucas sistematizó y organizó la historia de Jesús desde su nacimiento, su ministerio, hasta su muerte, y nos dejó este hermoso testimonio de cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Israel estaba bajo el dominio de lo que es Roma para ese tiempo, en el siglo I, y entonces Augusto César mandó hacer un censo para que todos tuvieran que ser empadronados o censados. ¿Por qué el censo? Pues para que nadie, ¿verdad?, se le fuera sin pagar impuestos a lo que es al emperador romano. En las provincias que estaban bajo sus dominios, de vez en cuando mandaban a hacer censos para actualizar el padrón, no de la gente que iba a votar, sino de la gente que tenía que pagar sus impuestos. Ya habían niños que ya habían crecido y había que incluirlos en el padrón para que nadie dejara de pagarle impuestos a la nación de Roma. Entonces todos tenían que venir a sus pueblos natales, pero este hombre llamado José, que era el esposo de María, él se había ido a vivir al norte de Israel. Su pueblo natal era un pueblo llamado Belén de Judá, que está en el sur de Israel. Pero él se había ido a vivir al norte, ¿verdad? Como muchos que emigramos de nuestros pueblos natales. Y entonces la ordenanza es que tenía que empadronarse. Era una orden real, era una orden del gobierno que estaba en turno. Y entonces él emprendió un viaje juntamente con María, su mujer, con la cual estaba empadronada y estaba encinta, estaba embarazada. En aquellos tiempos, hermanos, no había autobús ni avión, menos tren, ¿verdad? No había nada de eso. En los viajes normalmente, pues si la familia era pobre, se dice que la hacían quizás con un burrito, cargando, ¿verdad?, sus pertenencias, porque eran viajes muy largos. Un viaje normalmente desde la ciudad de Nazaret hasta Belén de Judea tardaba alrededor de 3 días. Pero para una persona que estaba bien físicamente, que podía caminar todo el día. Pero imagínate con una embarazada y que ya está a término, ya está por llegarse los 9 meses.
tener que hacer ese viaje. Yo les aseguro que no les llevó 3 días, quizás les llevó una semana o quizás más. Entonces fue un viaje, ¿verdad?, de muchas paradas, de tener que ver que María, ¿verdad?, estuviera bien, porque ya estaba a punto de dar a luz, y sin embargo era una obligación de gobierno tener que venir a la ciudad de David. Pero ¿por qué tenían que venir específicamente a la ciudad de David? Porque había una profecía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces uno de los profetas menores ya decía, el libro de Miqueas 5:2 decía que en la ciudad de Belén iba a nacer el Salvador del mundo. Y es que Dios pone todo a término, imagínate. Él dice, va a nacer en Belén, pero María está ¿dónde? En el norte. Está allá en Nazaret, que está al norte de Israel, allá pegado a la frontera de Gaza, donde está el conflicto en este momento. Y entonces, pero no, mi hijo va a nacer en el sur. Espérate, pero faltan 3 días para que nazca. Sí, pero va a nacer en el sur, porque así yo lo he determinado. Y ahí tienen a José y a María, ¿verdad?, haciendo ese largo viaje. Ellos no sabían que estaban cumpliendo una profecía que había dado el profeta Miqueas en el Antiguo Testamento, que en la ciudad de David iba a nacer la esperanza de Israel, el Salvador del mundo, nuestro Cristo, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. La Biblia dice que ellos tuvieron que viajar a la ciudad de Belén por cuanto era de la casa y de la familia de David. Esta es una segunda profecía. Dios le prometió a David que un descendiente suyo iba a tener un reino inconmovible, un reino eterno, que no iba a ser quitado por nadie, y que iba a ser un descendiente suyo quien iba a reinar en Israel y en el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Y es por eso que el Dios de una manera sobrenatural escogió a María, quien estaba desposada o comprometida a casarse con este hombre llamado José, porque Dios sabía de que José era un descendiente directo del rey David. Y de esta manera estaba cumpliendo también las profecías que están escritas en los Salmos desde 1000 años atrás antes de Cristo. Porque Dios declara las cosas que no son como si ya fueran. Él sabe el porvenir, Dios sabe el futuro, Él conoce todas las cosas. Y no hay nada que esté oculto delante de la presencia del Señor nuestro Dios. Y ahí vienen ellos para ser empadronados, verso 5, con María, su mujer que estaba desposada o comprometida con él, la cual estaba encinta. ¿Tú crees que ese viaje fue fácil? O una mujer embarazada, ya diciendo, ay, ya, párate, porque ya no aguanto. Había empezado este muchacho, ¿verdad? Párate un rato ya, déjame descansar. Mira, ahí hay un árbol muy bonito, párate un rato, porque ya no aguanto. Ay, me está pateando. Y está la mujer ahí encinta haciendo ese largo viaje. Pero aconteció, dice, que estando ellos ahí, ¿a dónde ahí? En Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿A las cuántas semanas nacen los niños? 40 semanas, ¿verdad? Se cumplieron los días de su alumbramiento. Qué riesgo hacer ese viaje. Qué riesgo, ¿verdad?, el que tomaron. Pero ellos no sabían que estaban cumpliendo una profecía. Y dio a luz a su hijo primogénito. A su hijo primogénito. Porque el primogénito hijo de Dios vino a este mundo y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a aclarar todo este lenguaje, porque ¿qué es esto del mesón? Pues el mesón en los tiempos bíblicos era el hotel del pueblo, el hostal
Cuando las gentes venían, ¿verdad?, en sus caravanas de largos viajes, venían y rentaban el hostal donde ellos se podían hospedar. Pero cuando José y María, como se tardaron en llegar por el asunto del embarazo, cuando ellos llegaron, ya todo estaba lleno, todo. Pero sin embargo, las casas tenían un sótano, como una pequeña cueva que hacían, y a veces era como una pequeña cueva donde tenían los animales recién nacidos. Porque pues la época en que Jesús nació se cree que era una época de mucho frío. Y ahí estaban los animales recién nacidos resguardándolos para que no murieran a causa del frío o los arrebatara una mala fiera. Y en ese lugar entonces estaba lleno de paja, había mucho estiércol y una particularidad. Yo estuve viendo una de esas cuevas pastorales donde cuidaban esos recién nacidos. Eran lugares llenos de humo, de tizne. ¿Por qué? Porque los pastores muchas veces era el lugar donde ellos se quedaban a cuidar a los recién nacidos. Y ahí ponían en ese lugar, ¿verdad? Ahí hacían su fogata para poder calentarse adentro de la cueva. Y entonces normalmente era como un sótano debajo de la casa, y era el lugar donde los pastores a veces pasaban la noche cuidando los rebaños. Y entonces el pesebre era el lugar en donde ponían el alimento para los animales. Pues no había más, no había una mesa, no había una lámpara, no había algo. Y ahí en aquella incómoda cueva, ahí a María le empezaron a dar los dolores. Yo me imagino que ni siquiera una cama había. Normalmente tendían una alfombra o un tapete en el suelo y ahí la acostaron. Y ahí tuvo que hacer labor y parto. Imagínate en una cueva improvisada. ¿Dónde te gustaría a ti que naciera tu hijo? ¿Tu hijo? En Los Ángeles, ¿verdad? En el San José, ¿verdad? En el IMSS. En el Hospital General. Pero el Hijo de Dios tuvieron que improvisar. Quizás no había ni siquiera una partera. ¿Saber cómo le hizo José? Yo me imagino que fue a buscar alguna partera o algo en el pueblo. Vengan y ayúdenme, mi mujer está dando a luz y se me muere, ayúdenme. Y no había ni siquiera dónde poner al niño, ni siquiera una cama. Y lo pusieron ahí en el pesebre. Lo envolvieron en pañales y fue puesto en un pesebre. Los orígenes de nuestro Señor Jesucristo son orígenes muy, pero muy sencillos. Las personas a las cuales Él se reveló eran personas muy sencillas. José y María no eran personas ni siquiera conocidos. Vivían en una comunidad al norte de Israel. Eran migrantes que habían migrado desde Belén hasta el norte de Israel. Y sus condiciones quizás no eran de gran riqueza. Vivían en una familia humilde, nació en un lugar sencillo, en un lugar donde los animales literalmente eran cuidados como cuando estaban a muy temprana edad. Pero la Biblia nos dice algo muy especial, que el Señor lo envolvió, dice su madre, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el hotel, en el mesón. Y lastimosamente uno ve la sociedad del día de hoy, y muchas veces, mis amados hermanos, no hay lugar para Jesús en esos hogares donde hay mucha comodidad, donde hay lujo, donde están todas las necesidades satisfechas, donde las personas creen que ya lo tienen todo. Muchas veces no hay un lugar para nuestro Señor. Las cosas siguen siendo igual hoy en día. La gente cree y dice: no, yo tengo dinero, tengo trabajo, tengo esto, tengo aquello. No tengo tiempo en realidad para las cosas espirituales. Anoche yo hablaba, creo que él es arquitecto, si no me equivoco, ¿verdad? Estaba hablando con un arquitecto y ya tenemos varias veces que hemos hablado con él. Y es la misma excusa: no, es que no siento, me da flojera ir a la iglesia. La verdad es que
Y yo le dije al final, la verdad le dije, es que usted no lo valora. Y estaba menospreciando, le dije, al dador de la vida. El tener flojera es porque uno no valora las cosas. Es porque usted no se ha dado cuenta a quién verdaderamente le viene a rendir adoración. ¿Quién es el Hijo de Dios? Y es muy duro, la gente trae una dureza en su corazón porque creen que lo tienen todo por la comodidad, por el dinero, por todas las cosas. Pero en verdad, mis amados hermanos, este niño que nació en Belén, es muy interesante ver su trasfondo. La Biblia dice, escucha bien en el verso 8, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, a tal grado que tuvieron un gran temor. Pero tú piensas que los pastores son como ando yo así, ¿verdad? Con saco y que andan bien vestidos y que no sé qué, ¿verdad? Y que tienen educación. Para nada. Los pastores en el siglo I eran campesinos que estaban cuidando los rebaños, alimentando ovejas, trasquilándolas, desparasitándolas, llevándolas a pastos verdes, ahí con una vara en el campo, las ovejas siguiendo, llevándoles a aguas de reposo, cuidando de las ovejas. Eran campesinos que trabajaban en el campo cuidando animales. No te creas que andaban bien perfumados o con unos zapatos, ¿verdad?, de la última marca, ¿verdad?, esos que valen 5,000 pesos o 10,000 pesos, con traje, para nada. Eran personas, ¿verdad?, llenas de sudor, personas desgastadas por el tiempo, personas muy sencillas, muy humildes, personas de campo, pero fue a ellos a quienes se les reveló lo que había nacido en ese lugar de Belén. La Biblia dice que habían pastores en esa misma región, o sea, en la región de Belén, quizás en los campos, en los alrededores. Ellos velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, a tal grado que ellos tuvieron gran temor. Pues de repente, imagínate un destello de luz y ven un ángel en ese lugar. La Biblia habla de los ángeles. Menciona uno en el Evangelio de Lucas y dice que tenía aspecto como de un relámpago, imagínate. O son resplandecientes, o tienen alas y tienen una apariencia gloriosa, porque dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. O sea, los ángeles resplandecen y había mucha luz, una luz gloriosa alrededor. Los pastores se espantan. Yo la pregunta que me hago es, ¿por qué se les reveló a los pastores y no a los doctores de la ley? Pues en ese tiempo habían doctores, habían personas muy ilustradas, había gente, ¿verdad? ¿Por qué no se les reveló al rey, a Herodes, a la gente que más entendida, a los más preparados? ¿Por qué tuvo que ser a pastores? ¿Qué hicieron los pastores para merecer semejante privilegio? ¿Sabes qué hicieron? Nada. Esto descansa únicamente en la sabiduría de Dios. Es Dios quien decide a quién revelarse. Jesús dijo algo muy especial. Escucha bien lo que él dijo: nadie puede venir a mí si no es traído por mi Padre. Entonces, si tú estás aquí en los caminos del Señor, es porque Dios algo vio en ti, es porque Él te ama en gran manera, es porque eres especial para el Señor nuestro Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Nadie puede venir a mí si no es traído por mi Padre. Es que vio Dios en mí. No había nada, ningún atractivo. Un niño abandonado, sin padres, con el corazón roto, sin
proyectos de vida, con frustración, con depresión desde niño, en una situación terrible. ¿Qué vio Dios en mí? ¿Qué tenía yo para ofrecer? Nada. Pero todo descansa en su amor, en su gran fidelidad, en su gran amor que Él tiene para con todos y cada uno de nosotros. Un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Es que le voy a decir algo: las cosas espirituales, aunque sean buenas, aunque sean de Dios, dan miedo. Yo el otro día, hace como un poquito más de un mes, estaba orando en las madrugadas, me estaba parando a las 2 de la mañana a orar. Y estaba ahí orando, pero a mí me gusta orar con la luz apagada. Y como a las 4 de la mañana, mientras yo estoy arrodillado ahí orando, tengo un cuarto en la planta baja, donde estoy ahí a solas, mi familia está arriba durmiendo, yo estoy ahí orando. Y de repente oigo que desde la sala, oigo unos pasos, pero pasos. Y a mí me empezó a dar miedo, pero horrible, se me enchinó todo el cuerpo. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo sentía que se iba acercando. No, Señor, en el nombre de Jesús, y eso es del diablo, que se vaya. Y empecé yo a guerrear y a orar y que se vaya esa cosa, porque me dio mucho miedo. Pues el siguiente día le platiqué a mi esposa. Yo ya quería que amaneciera para platicarle. Fíjate que me pasó esta experiencia y me dio mucho miedo, oí pasos. Y entonces mi esposa me dijo, Dani, ¿pero qué estabas haciendo? No, pues buscando, le dije al Señor. Yo quería que Él me bendijera, me consolara, me fortaleciera. Y si estaba buscando a Dios, me dijo, y buscando en la madrugada, ¿por qué tendría que venir el diablo a buscar? ¿No te das cuenta? Me dijo, que era el Espíritu Santo de Dios, quería ministrarte, me dijo, y tú por el miedo lo ahuyentaste. Más bien, si te vuelve a pasar, dile, Espíritu Santo de Dios, si eres tú, fortaléceme, bendíceme, lléname con tu presencia. Bueno, volví a repetir la operación unos 4 días después. Me paré en la madrugada y dije, voy a buscar al Señor. Y otra vez oí esos pasos. Y sí, me quiso dar cosas, pero luego me acordé de mi esposa y dije, bueno, mi esposa me dijo que no puede ser algo malo. Porque el enemigo va a venir a meterse en algo tan sagrado si yo aquí estoy arrodillado delante del Señor? Y entonces le dije, Espíritu Santo, si eres tú, yo quiero, Señor, que me bendigas, que me ministres. Mira, se acercó, y yo no estoy exagerando con lo que estoy diciendo. Unas alas me cubrieron así, pero bien, o sea, hizo una cosa bien bonita. Eran unas alas así cubriendo. Y nomás me vino un pensamiento muy profundo que me dijo, te estoy fortaleciendo. Porque Dios ha puesto este evangelio, este ministerio en vasos de barro. Ninguno de nosotros es fuerte. Nadie puede decir, yo las puedo en mis fuerzas. Hasta el más valiente le llega, ¿verdad?, su momento. Te estoy fortaleciendo. Y entonces yo esperaba que amaneciera para contarle a mi esposa, ¿verdad?, y decirle, fíjate que hice lo que tú me dijiste. Le dije, Señor, si eres tú, yo quiero que me bendigas, que me fortalezcas. Y sí, yo sentí esas alas y sentí como el Señor verdaderamente estaba ahí conmigo, mis amados hermanos. Porque yo quiero decirle de que no es que tengamos algo especial, es que a Dios le ha placido bendecirnos y visitarnos y adoptarnos como hijos suyos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Aleluya. A Dios le ha placido. No temáis, dijo el Señor, manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino. A vosotros. Ellos se llenaron de gran temor. Pero el ángel les dijo, mira, los ángeles hablan. Les dijo,
Ellos oyeron al ángel hablar: no temáis, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. O sea, ustedes tienen que publicarlo a toda la gente, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Son buenas nuevas las que les traigo. Dice, no se espanten, no vengo a destruirlos ni vengo a hacerles daño. Yo vengo a darles buenas nuevas, buenas noticias, que el día de hoy les ha nacido un Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La palabra Salvador proviene de una raíz griega que es soter, de ahí se deriva la palabra salvación. Pero soter en el griego koine, que es el griego de la Biblia, significa literalmente alguien que rompe cadenas. Es alguien que está ahí para romper cadenas, para liberarnos, para sacarnos de la cárcel, sacarnos de prisión, para romper ataduras en la vida de las personas, para romper toda maldición en la vida de la gente. Él vino, mis amados hermanos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos, a sanar a los enfermos, a liberar a los quebrantados de corazón, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, a declarar el año bueno y agradable de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. El Salvador que nació en Belén nos ha traído buenas noticias. Que sí se puede vivir en armonía en el hogar, que sí se puede prosperar, que sí se puede salir de esa situación de enfermedad, que sí podemos vivir una vida abundante, que sí podemos vivir una vida bien delante de la presencia de nuestro Dios. Él vino a darnos buenas noticias a los seres humanos. Pero no solo la palabra soter, salvación, no solo es reventar cadenas, es dejar en libertad a la persona. ¿Libres de qué? Del pecado. Libres para estar por la eternidad en la presencia de nuestro Dios, adorándole, bendiciéndole, exaltándole, glorificándole. ¿Cuántos dicen amén? Y es que, iglesia, no debemos de olvidar algo. No podemos olvidarlo. Escuche bien. Esta vida es cortita y es efímera, es pasajera. Yo estaba en San Antonio, Calichar, el día viernes. Atendemos una misión allá, vamos con el hermano Leonardo. Y hay una hermana ahí en San Antonio que 3 veces se ha muerto. 3 veces, de verdad. Ella es la esposa del hermano Everardo, el hombre que hizo los tacos el día de la reunión de jóvenes. Y la hermana Sofi. Y la hermana Sofi se ha muerto 3 veces. Pero muerta, o sea, diagnosticada por los médicos, muerta. De vez ya la han estado hasta velando. Y la hermana Sofi nos platicó y nos dijo: es que cuando yo, dice, me morí, yo salí de mi cuerpo, dice, pero yo estaba viéndolos a todos que estaban llorando y que estaban ahí velando. Yo le decía mamá y la abrazaba, pero ella no me entendía. Dice. Le decía: mamá, no llores, aquí estoy, mira, estoy bien. Y mis hermanos llorando también, yo no lloren, yo aquí estoy bien. Y de repente dijo: me elevé y llegué a un lugar, dice, donde había muchos jardines. Y estaba un anciano ahí sentado, porque había unos que ya habían muerto, dice, de antes. Y de allá de lo lejos me llamaban, me decía: vente para acá, vente para acá. Dice la hermana que le decía. Pero estaba un señor, dijo, ya muy grande, era un anciano con una barba blanca, muy grande. Y él me dijo: no te vayas a ir para allá. Regrésate, porque todavía no es tu hora, no es tu tiempo. Y cuando él me dijo eso, yo regresé y me levanté en medio del velatorio. Y la gente estaba espantada.
Pero lo que yo vi, dice, fueron muchas flores y muchos carbones. Y la hermana Sofía, al igual que los pastores, es una hermana muy sencilla. Es esposa, imagínate, de un taquero. Es una hermana muy sencilla, muy sincera en Dios. Y el esposo y la familia dijeron, es verdad, ella ha experimentado la muerte 3 veces. O sea, existe otra vida además de esta. Por eso el Señor nos dice en su palabra que echemos mano de la vida eterna, que no te desatiendas de estas cosas, que esto es más importante que la vida misma que nosotros podamos vivir, que todo lo que podamos lograr en esta vida. La vida eterna es más importante que cualquier privilegio o cosa que nosotros podamos tener en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque es eterno. O dígame, ¿quién de ustedes va a vivir por la eternidad aquí en esta tierra? Te vas a morir, hombre. Yo no sé si yo he platicado esto en la iglesia, pero yo estoy casi seguro que yo experimenté eso que le llaman muerte. Yo llegué a la iglesia, empezaba el servicio a las 7 de la noche. Y a mí me gustaba irme 1 hora antes para orar, así y me arrodillé a orar a las 6 de la tarde. Y había un pastor, él se llama Luis Lobo y se está grabando en cámaras. Y Luis Lobo puso sus manos sobre mí. Era un hombre de mucho ayuno y oración. Luis Lobo se encerraba a veces hasta 21 días a ayunar y orar, nomás con agua. Y él puso sus manos en mi cabeza estando yo arrodillado en la iglesia. Y lo último que yo oí de él fue: Dios, ábrele el entendimiento a este joven. Cuando él dijo esas palabras, yo fui transportado a otro lugar. Es como si entras a un sueño profundo y despiertas, pero te ves vivo, te ves bien, o sea, te ves tal cual eres. Yo estaba sentado en la parte de enfrente, como si fuera un anfiteatro, una sala de cine, es lo que más parece. En primer fila, sentado en una butaca en una sala de cine. Pero de repente, cuando yo estoy teniendo esa visión o no sé qué haya sido realmente, o si dijo Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, es que no sabes cómo es ese asunto, porque son cosas que están fuera de nuestro control. Pero mientras yo estoy ahí en esa sala de cine, empiezo a oír una voz muy poderosa. Es cuando esa voz habla, todo tiembla alrededor. Es muy potente, es muy fuerte. Con cada palabra que emite, sientes que te vas a derretir o te vas a desintegrar. No se soporta. Es un poder demasiado grande. Yo empecé a oír aquella voz como murmullos, como si fuera una voz muy grave, con mucha autoridad, muy profunda, muy penetrante. No se aguanta, no se soporta. Y oí la voz de un Dios airado. Y cuando yo oí esa voz, lo que yo quise hacer fue salir corriendo de ese lugar. Yo quise levantarme de esa butaca. No pude, porque hay una fuerza como si fuera un imán, una fuerza de gravedad o un imán que te mantiene ahí sentado y no te puedes levantar. Yo quise huir, no pude. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y aquella voz seguía. De repente se abre una gran pantalla que estaba enfrente y empiezan a aparecer grabadas escenas de mi horrible vida cristiana que yo llevaba. Yo iba a la iglesia cristiana los domingos, pero saliendo de la iglesia me iba al billar, me iba al antro, me iba con los amigos a emborracharme hasta la madrugada. Pero el domingo yo estaba bien puntual ahí en la iglesia. Y el Señor comienza a mostrarme toda la cochina vida que yo estaba llevando. Fornicación, adulterio, borracheras, las palabrotas que yo decía con mis amigos, los chistes de doble sentido. Todo, absolutamente todo lo tenía grabado como si alguien me hubiera andado filmando en mi vida. Pero eran escenas selectas, Había hecho como un cortometraje.
de toda la cochina vida que yo había estado llevando. Y cuando yo miré eso, me espanté mucho. Yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy? Y se me vino un pensamiento muy, pero muy profundo. Y el pensamiento fue el siguiente: hoy sí me mandó al infierno, dije yo. O sea, en ese momento en que estás ahí viendo que Él tiene las pruebas para condenarte, se te viene eso, se me vino a la mente, dije, me va a mandar al infierno. Hoy sí me mandó al infierno. Yo estaba ahí, pero estaba en una condición de asombro, no podía salir del asombro. Yo decía, Dios, ¿dónde estoy? Y otra vez quise levantarme y no se puede levantar, porque el Salmo 1 dice: no se levantarán los impíos en la congregación de los santos. Hoy sí me mandó al infierno. Pero cuando yo llegué a esa convicción, y la dije muchas veces, y yo estaba diciendo, no, es que me va a mandar al infierno, yo oí un sollozo. Se quebró la voz. Esa voz grave, y fuerte, y poderosa y potente hizo como que lloró. Y me dijo, Dani, mencionó mi nombre: todo lo que yo te he mostrado, yo ya te lo he perdonado. Pero en la medida en que me dijo que yo ya te lo he perdonado, esa voz potente y poderosa cambió a una voz muy dulce, de alguien que está lleno de mucho amor, muy melodiosa, muy linda. Todo esto que has visto, todo esto que yo te mostré, yo ya te lo he perdonado. ¿Por qué no puedes hacer tú lo mismo? ¿Por qué no puedes perdonar? Yo traía mucho rencor en mi corazón. Yo era muy rencoroso por el tema de abandono. Y yo quiero decirte que ahí me di cuenta que esto de seguir al Señor no es una religión. La gente dice, no, es que yo voy a tal religión. No, esto no es una religión. Dios es real. Él existe. Yo oí su voz. Yo estuve ahí en ese lugar. Mira, no te quedan ganas, pero ni así, de querer regresar a ese lugar. Porque el Señor tiene grabada nuestra vida. O sea, por eso el Señor dijo, ¿verdad?, de que todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Que lo que hagamos en tinieblas, Dios lo va a exhibir a la luz pública. Por eso Dios demanda que seamos sinceros, que nos pongamos a cuentas, porque el infierno existe. Yo en ese momento decía, me va a mandar al infierno, y estaba angustiado, sudando. Mira, te voy a decir algo, a mí se me hicieron 10 minutos. Todo eso que vi como en 10 minutos. Cuando yo desperté, eran las 2 de la mañana. El único que estaba sentado en una silla ahí era el pastor. Toda la iglesia ya se veía ahí. Y me dijo, Dani, ¿qué te pasó? Me dijo. Yo estaba preocupadísimo. ¿Qué le iba a decir a tu familia? Porque mira, te echamos agua, te levantamos, te movimos, no tenías. Me dijo, tú no estabas allí. Allí estaba nomás el cuerpo, el cascarón. Y en mi mente yo dije, este muchacho se murió, se petateó, colgó los tenis. ¿Qué viste? Me dijo. No, espérate, le dije, después hablamos, yo voy a pedir perdón ahorita a las 2 de la mañana, a tocar la puerta de mi suegra. Y este hombre loco, dijo mi suegra, ¿qué anda haciendo? ¿Por qué nos anda desvelando? No lo enseñaron a respetar. Me pegó una regañada. Mire, suegra, no me importa, le digo, que me diga eso. Yo necesito ver a su hija, porque yo traía mucho resentimiento en contra de Carmina. Habíamos terminado nuestra relación y yo estaba muy molesto con ella. Y Carmina salió, y yo caí de rodillas diciendo, perdóname porque yo hablé mal de ti, porque te juzgué, porque te guardo rencor. Perdóname porque he hecho las cosas mal. Entonces, aquellos que hemos tenido esta clase de revelaciones, no podemos andar jugando al evangelio. Si tú no le temes a Dios y haces lo que te da la gana y vives sin el temor de Él, yo te lo aseguro que tu vida está siendo grabada, y en aquel día te va a mostrar las pruebas. ¿Para qué buscarle más?
Dios es real. Él no es una religión, no es un sistema de ceremonias a seguir. Dios es más real de lo que tú te imaginas. Él es real. Él es real. ¿Cuántos dicen amén? He aquí yo les doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un libertador, alguien que viene a romper cadenas, alguien que viene a sacar de la desgracia al ser humano, del infierno, para trasladarlo al cielo, que es Cristo el Señor. El término Cristo es el equivalente, la palabra griega Christos, es el equivalente a la palabra hebrea Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y significa el que ha sido ungido, escogido o señalado por Dios para cumplir un propósito específico. Jesucristo fue el escogido de Dios, la provisión de Dios para la salvación del ser humano. En ningún otro hay salvación. Esos que andan diciendo que todas las religiones salvan están equivocados. Es como decir que todas las direcciones llevan a mi casa. No es cierto. Solo hay una manera de llegar a Dios. No es a través de la religión. La religión mató al Hijo de Dios. Los sacerdotes dieron su voto para que lo mataran. Solo hay una manera de llegar a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir a mi Padre si no es por medio de mí. Lo dijo el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Solo Jesucristo puede llevarnos a la vida eterna. No, pastor, pero también Mahoma y Buda ya hace mucho que se murió y está muerto. Nada de eso. Solo Él es el camino. Solo Él es la verdad. Solo Jesucristo es la vida. Nadie, absolutamente nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo el Señor. También la Escritura dice: en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que en Cristo hombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Aleluya. Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un libertador, uno que rompe cadenas, uno que saca de la esclavitud, uno que nos libera del pecado, que es el Cristo, el ungido, el señalado, el escogido, la provisión de Dios, y Él es el Señor. En el griego el término Señor es la palabra Kyrios, y era el título que se le daba al emperador romano. Jesucristo es más importante que cualquier rey terrenal. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es lo más grande que existe. Por eso es que el Señor dijo: si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, yo también en aquel día me voy a avergonzar de él ante los ángeles y mi Padre celestial, y ahí será el lloro y el crujir de dientes de muchos. Porque Él es el Señor, el soberano de los reyes de la tierra, el que estuvo muerto pero que ahora vive por los siglos de los siglos y tiene la llave de la muerte y el Hades. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Yo quiero decirte, iglesia, no hay un nombre que sea más grande que el nombre de nuestro Dios, que el nombre de nuestro Señor. Mira, a mí me pueden hacer lo que quiera la gente, rechazarme, lo que sea, pero rechazar al Hijo de Dios va a ser la peor tragedia que el ser humano puede cometer, porque no está rechazando a hombre, está rechazando al Dios que se hizo carne,
que habitó entre nosotros, que con gran amor vino y se hizo uno de nosotros para mostrarnos el camino que lleva al Padre. Que en esta Navidad verdaderamente Jesús nazca en nuestros corazones, nazca en nuestras vidas, que verdaderamente lo sigamos a Él, que verdaderamente le digamos: Señor, yo aquí voy a echar raíces, ayúdame a permanecer, no importa que hayan pruebas, que hayan dificultades, que me vean bien o me vean mal, Señor, yo te voy a seguir a ti, yo te voy a amar a ti, yo quiero seguirte a ti con todo mi corazón, amén, porque tú eres Dios hecho hombre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Él es el Cristo, el Señor. El término Señor es Kyrios en el griego, pero en el equivalente en el hebreo es Adonai. ¿Cuál es el equivalente de Kyrios en el hebreo? Adonai. ¿Sabes que Adonai significa el Señor? Y es el nombre de Dios como se reveló en el Antiguo Testamento. Ese niño que nació en Belén no es cualquier cosa. Es la deidad, es el Dios eterno y sublime, el hacedor, el creador de los cielos y la tierra, hecho hombre. El Dios infinito, eterno y glorioso, que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, se redujo y se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Él es Dios hecho hombre. Muchas veces Jesús mostró su deidad. Un día se llevó a 3 de los discípulos, no se los llevó a todos porque se hubieran desmayado, ¿verdad? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice el Evangelio que se transfiguró delante de ellos y sus ropas se volvieron tan blancas, pero tan blancas que ningún lavador en la tierra las puede hacer tan blancas y resplandecientes, y se transfiguró y se volvió resplandeciente. Y aparecieron Moisés y Elías, los dos profetas que van a aparecer al final de los tiempos, ahí en la ciudad de Jerusalén, hablando con él. Y Pedro se quedó: Señor, medio tartamudo, hagamos 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti, Señor, aunque yo me quede afuera. Pero qué bonito este lugar, dijo Pedro. Y él así mostró su deidad. Se transfiguró. Cuando él fue llevado a los cielos, ¿sabes qué? La gravedad no lo detuvo, mira, se elevó a los cielos. Una nube lo ocultó ante más de 500 testigos. Y él les dio instrucciones y les dijo: no se vayan de Jerusalén sin que antes sean investidos con el poder que viene de lo alto. Aleluya. Subió a los cielos y en vista de más de 500 testigos, una nube le ocultó, y lo estamos esperando que regrese por segunda vez a los redimidos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Cristo viene. Estamos viviendo tiempos peligrosos, nos estamos acercando al gran evento donde Cristo viene por segunda vez. ¿Estás tú preparado para encontrarte con el Señor? ¿O estás jugando al evangelio como yo estaba jugando? ¿De verdad, si Cristo viene, te vas con Él? ¿O estás en la cuerda floja y vas a estar como el pastor Dani diciendo: ay, Señor, hoy me vas a mandar al infierno? Él desea nacer en nuestros corazones, que voluntariamente le digamos: Señor, yo quiero que vengas a mi vida, que entres a mi corazón, me perdones de verdad. Quita la hipocresía. Dios aborrece la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Ser uno en la iglesia, un santo en la iglesia y un diablo allá afuera. Dios quiere que seamos de una sola pieza, seamos íntegros, que no andemos haciendo cosas que a Dios le desagradan, fornicando, adulterando, que no andemos de borrachos, que no andemos diciendo mentiras, que no andemos engañando ni defraudando a nadie,
que hagamos el bien cada vez que podamos, que seamos derechos para con Dios, porque yo te voy a decir que Él va a regresar. Y si tu vida no está bien, Él tiene las pruebas como condenarte. Pero hoy puedes ponerte a cuentas. Hoy puedes decirle: Señor, yo quiero tener un verdadero encuentro contigo. Vamos a ponernos en pie con todo nuestro corazón. Y de verdad, mi hermano, yo no te aconsejo de que tengas esa experiencia de encontrarte con Dios. Muy pocos la han librado, algunos ya se quedan ahí para siempre. Yo estoy aquí de milagro, de misericordia. Por algo Dios permitió esa visión, para que yo les diga de que sí hay una eternidad. Esta vida es efímera, es pasajera, pero sí hay una vida después de la muerte, y que debemos de prepararnos para ello. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Dios, tú nos mandas a que nos arrepintamos, que demos frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Señor, si algo no está bien en mi vida, díselo. Si algo no está bien en mi vida, Señor, yo te ruego y te pido me perdones. Yo no quiero jugar al evangelio. Yo quiero ser alguien, Dios, que verdaderamente, Señor, camina contigo. Nunca apartes tu presencia de nosotros. No apartes tu Espíritu Santo de nuestras vidas, Señor. No permita, Dios, que en aquel día nos alejemos de ti avergonzados. Que eso será, Señor, el día más difícil en la vida del ser humano, Señor. Oír esas palabras que digan: no te conozco, aléjate de mí, hacedor de maldad, maldito al fuego eterno. Esas palabras eran duras. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a enderezar nuestro camino, a conocerte verdaderamente, a no abrazar una religión, a abrazarte a ti, Señor, a caminar contigo, Padre. Señor, muchas gracias. Ayúdanos, líbranos verdaderamente del mal. Líbranos del mal, Señor. Y aquí estamos, Espíritu de Dios. Haz tu obra en nosotros, Dios. Quita toda hipocresía de nuestra vida, toda doble vida, Señor. Que si vamos a ser cristianos, vamos a hacerlo de a de veras, Señor. Quita, Dios mío, de nosotros toda maldad, Señor, en nuestro corazón, Señor. Que no nos engañemos a nosotros mismos. Y ayúdanos a vivir una vida recta y agradable, Señor, delante de ti. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Es con tu ayuda, es con tu poder. No es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu, Señor. Padre, aquí estamos esta mañana, bendiciendo, adorándote y exaltando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga en gran manera, iglesia. Sigamos adelante, firmes en el Señor, sin soltarnos de Él. Nuestros horarios han cambiado un poco, solo tenemos 2 servicios. Uno a las 9 y el segundo servicio a las 11 de la mañana. Quitamos el servicio de la tarde, ¿verdad? Porque ya tenemos un lugar más amplio y para qué estarnos esparciendo, ¿verdad? 9 y 11 de la mañana. Entonces ya quedan así esos servicios. ¿Por qué a las 11? Porque si se llena, ya abrimos otro a la 1, pero ya queda a demanda, ¿verdad? Entonces 9 y 11 de la mañana, y los miércoles a las 7 de la noche. Por ahorita solo estamos haciendo esos servicios, miércoles a las 7 y domingo a las 9 y 11 de la mañana. Dios nos bendiga. Salude a su hermano, salude a su hermano, amén. Y dile: seamos sinceros, caminemos bien. Seamos sinceros, caminemos bien para con Dios. Que Dios nos bendiga en gran manera. Que pasemos una feliz Navidad. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe.